Hay cosas que verdaderamente uno se pregunta cómo sucedió o por qué hay ciertas diferencias, pero no por ello entonces yo voy a dudar. Algún día tendremos claridad o mayor visión en la comprensión, pero nunca yo me debo acercar a la Biblia justamente con un enfoque de duda o de sembrar la duda, sino más bien yo me acerco a la Biblia y si verdaderamente no entiendo un pasaje, sigo estudiándolo, pero no lo desacredito, y que si hay disparidad en contenido en ciertas partes, ¿cierto?, de los evangelios o también en ciertas partes de las escrituras, pues bien, tendremos que ver si esa disparidad, esas modificaciones o esos cambios, esas divergencias verdaderamente hacen al contenido esencial o no. Y entonces allí si no hacen, entonces no le demos importancia y busquemos lo que verdaderamente el mensaje quiere decirnos, que eso es lo útil para nosotros y para el crecimiento de nuestras vidas. Así como los libros canónicos, los evangelios apócrifos y algunos libros agnósticos han permanecido hasta hoy. Aunque haya diferencias, muchos afirman que son útiles para el estudio bíblico. ¿Podrían estos libros también ser considerados inspirados por Dios? ¿Se puede confiar en las teorías allí presentadas? Cuando el apóstol Pedro habla acerca de la inspiración, en Primera de Pedro, él, quien era un pescador, él utiliza una palabra, la palabra para inspirar, tiene la raíz con neuma, de neumático, de llanta, de lo que se utiliza para los coches, automóviles, moverse, porque es la palabra para aire. Nos dice que el Espíritu Santo era como un aire que soplaba, hinchaba las velas y los movía de un lado hacia el otro. Y dice que toda escritura es inspirada por Dios y permanece para siempre. Así que ese grado de inspiración o de movimiento o de dirección de parte de Dios, nosotros no la podríamos poner livianamente sobre cualquier persona. Hay que juzgarla, hay que probarla, como en el Antiguo Testamento se hacía con los profetas, su veracidad, su antigüedad, su consistencia, la vida de esa persona. Estos son elementos para saber quién es un profeta. Y desgraciadamente muchos de estos libros pues no lo pueden sostener. Por esa razón yo no los considero inspirados en el mismo sentido que estas cartas o estos evangelios que se encuentran en el canon bíblico. Los evangelios gnósticos presentan mucha variedad y diferencia en cuanto a temas principales. Los libros canónicos justamente fueron recopilados y fueron reconocidos porque seguían la misma veracidad de los libros del Antiguo Testamento. Y entonces si nosotros tomaríamos en cuenta de que estos libros fueron inspirados, es imposible, porque justamente la inspiración no va a producir este choque entre la misma inspiración. La inspiración a lo largo de los años fue reafirmando el mismo mensaje, y eso es lo que nos ayuda a decir cuando Moisés empieza a escribir, ¿cierto?, los primeros allí libros, esa misma veracidad se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy, es decir, el Espíritu Santo trabajando. Sin embargo, sí yo podría decir que la carta de Clemente o el Didache, el primer catecismo cristiano, sí tiene cierto grado de inspiración de que Dios le habló como yo he sido inspirado para predicar o para escribir algún artículo que tenga un sermón o cualquier persona que está en comunión con Dios y pueda crear una canción inspirada en ese contexto, pero nunca en el contexto bíblico. Y nuevamente hay que tener mucho cuidado con aquellos escritos que realmente presentan doctrinas equivocadas que jamás podrían ser puestos en forma similar a los escritos que se encuentran en la Biblia. Hoy en día es muy común ver también en interpretaciones o en predicaciones, cuando muchas veces personas comienzan, ¿cierto?, a hablar y hacen una predicación y tiene mucho más de ellos de lo que justamente la Biblia dice. Es decir, hay ciertas cosas que no debemos comprender en el estudio de la palabra de Dios. Es decir, si yo quiero tener una interpretación correcta, la misma Biblia me tiene que dar el significado, no yo darle un significado a la Biblia. Es decir, entonces yo veo en los evangelios gnósticos, veo mucho de la persona y poco de Dios.
Es como decir, la persona utiliza el escrito de la Biblia para fortalecer su posición, cuando debería ser lo contrario. Nosotros justamente utilizando nuestras palabras para dar, ¿cierto?, el mensaje de la Biblia, totalmente opuesto. Por eso yo no puedo considerar que podamos darle importancia a libros así. Los evangelios apócrifos han sido útiles para el estudio de la cultura cristiana de los primeros siglos. Ya los libros agnósticos presentaron dudas y conceptos contrarios a las verdades bíblicas. Aún así, no todas las religiones están de acuerdo sobre este asunto, y por eso existen diferentes Biblias en la sociedad. La versión griega del Antiguo Testamento incluyó varios escritos, como el caso de Tobías, Macabeos, Judith y otros escritos que son considerados como apócrifos o deuterocanónicos. Cuando Jerónimo tradujo la Vulgata al latín, tenemos que algunos de estos libros, o estos libros que eran considerados como fuera del canon por los judíos, fueron incorporados, y la Iglesia Católica sí los incluye en su Biblia. El Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento ellos no aceptaron ninguno de los libros considerados como apócrifos o deuterocanónicos. Sin embargo, la Iglesia de Etiopía acepta Tercera de Corintios. Tenemos que algunas iglesias ortodoxas aceptan, en el caso de los armenios, el relato de Hermas, del pastorcillo Hermas. Tenemos aún algunos cristianos que aceptan a Enoc, los escritos de este libro deuterocanónico, porque es bien similar al libro de Judas y el libro de Apocalipsis, algunas de las descripciones que allí se encuentran. Sin embargo, estos cristianos que aceptan los escritos deuterocanónicos o apócrifos, aún ellos no siempre le dan el mismo valor o la misma autoridad que le dan a los 66 libros que se encuentran en la Biblia. Los cristianos que se adscriben a la fe protestante solamente aceptan los 66 libros que se encuentran en la Biblia, los cuales indudablemente, como bien dice Pedro en su carta, pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre.